Este es el gran problema de Asia que el mundo no nota. Si observamos bien toda Asia, podemos ver claramente las señales. Ríos que antes estaban llenos de vida ahora están secos. Los arrozales y campos que antes tenían abundantes cosechas, ahora poco a poco se están secando. También notarás que las represas hidroeléctricas están dejando de funcionar porque ya no hay agua. Los apagones también ocurren repetidamente. Y lo peor es que ya hay largas filas para comida. La mayoría de grifos en países de Asia ya no tienen agua. En China el agua se agota, en la India falta trigo y en el sudeste asiático el calor extremo es casi insoportable. De hecho, estos no son problemas separados. Es una sola crisis que está explotando al mismo tiempo. Día a día, Asia, un continente que es hogar de más de la mitad de la población mundial, se está destruyendo. Y esta destrucción está ocurriendo muy rápido. Ahora, hay algo importante que a menudo pasa desapercibido. No son tres problemas diferentes. El agua, la comida y la energía están conectados. Es como un efecto dominó donde todos se ven afectados cuando uno tiene un problema. En otras palabras, si uno falla, los otros dos lo siguen. Y ahora todos están colapsando al mismo tiempo. Antes de empezar, no olvides darle like al video. Es muy importante para los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Empecemos por la raíz de todo, la base del sistema, el agua. Asia alberga algunos de los ríos más poderosos del mundo. Ahí están el Ganges, el Yangtze y el Mekong. Estos ríos formaron las civilizaciones antiguas. Ellos han dado vida a miles de millones por siglos, pero ahora están muriendo poco a poco. En 1997, el río Amarillo de China, considerado la cuna de la civilización china, pero ahora se está secando. Durante 226 días, la cantidad de agua en el río fue insuficiente. No es solo sequía, es una advertencia. Una advertencia. El consumo humano supera lo que la naturaleza puede dar. China lo sabe. Por eso crearon uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos. El proyecto de transferencia de agua de sur a norte. Un sistema enorme de canales y tuberías que se extiende por cientos de millas. Cada año transfiere 10.000 millones de metros cúbicos de agua del húmedo sur al seco norte, donde está el río seco. Y es obvio porque lo hicieron. El norte de China, incluyendo Beijing, realmente ya no tiene suficiente agua para que la gente pueda vivir. El agua subterránea bajo Beijing se agota gradualmente y ha disminuido durante décadas. A principios de los años 2000, el nivel del agua debajo de la ciudad estaba bajando de 1 a 2 metros cada año. La ciudad no tuvo otra opción más que cerrar muchos pozos. Ahora dependen solo del agua traída de regiones lejanas a cientos de millas. Piénsalo bien. La capital de la segunda economía más grande del mundo ya no puede satisfacer sus propias necesidades de agua. Y eso no termina ahí. En varias regiones de Asia sucede lo mismo. En Asia Central está el Mar de Aral, que fue el cuarto lago interior más grande del mundo. Fue destruido por proyectos de irrigación en la época soviética. Antes, la mayoría de los ríos aquí fueron desviados al desierto para mantener los cultivos de algodón vivos. Así, en pocas décadas desapareció más del 90%. Los pueblos de pescadores que antes estaban en la costa ahora están a millas de distancia del agua. El antiguo fondo marino se ha convertido en un desierto tóxico y ahora el polvo mezclado con sal es llevado por el viento y envenena toda la región. Todo un mar aquí ha desaparecido. Esto no es una historia de tiempos antiguos. Esto sucedió durante la vida de las personas de hoy y es un vistazo previo de lo que podría pasar. Esto podría suceder en otras partes de Asia si no cambia la gestión del agua. Y hay algo aún peor que no se puede ver a simple vista. Debajo de la tierra está el agua subterránea, reservas de agua que se formaron durante miles de años. Pero ahora se está extrayendo o sacando a una velocidad muy rápida. India, China, Pakistán, Bangladesh y Nepal, si se combinan, extraen más de la mitad de toda el agua subterránea que se utiliza en todo el mundo. Eso significa que la extracción es más rápida que su capacidad de recargarse. Y cuando se agota el agua subterránea, no regresa fácilmente. Cuando se pierde, se acabó. Si falta el agua, después falta la comida. Sin comida, la energía cae y si todo falla a la vez, hay caos.
Esta crisis silenciosa está destruyendo Asia poco a poco, no con una explosión, sino con una grieta lenta hasta el colapso. Todo se derrumba. Sin embargo, en Punjab, India, el nivel freático cae rápidamente. Cada década varios metros desaparecen bajo tierra. Los pozos que antes tenían 20 pies de profundidad ahora deben excavarse hasta 200 pies para obtener agua suficiente. Y aún así hay pozos que de todos modos se secan por completo. La misma pesadilla enfrenta Pakistán. La cuenca del río Indo, que da vida a toda la zona agrícola del país, se está agotando poco a poco, extrayéndose tanto de la superficie como del subsuelo. Y cuando se secan los pozos ya no hay un plan B, pero el problema no es solo el uso excesivo. Incluso en los lugares donde todavía hay agua, muchas veces ya no se puede usar. En China, varias décadas de rápida industrialización dejaron una huella tóxica. El 70% de los ríos y lagos están contaminados según encuestas del gobierno. Más del 20% del agua superficial está demasiado contaminada. No se puede beber ni usar para la agricultura. Hay ríos que están completamente muertos. No hay peces, no hay vida. Solo fluye veneno. Lo mismo sucede en la India. Todos sus 14 ríos principales están gravemente contaminados. Solo en Delhi se vierten más de 800 millones de litros de aguas residuales sin tratar cada día. No es un error. 800 millones de litros cada día. Y esto tiene un fuerte impacto en la economía. En China, la escasez de agua en las ciudades provoca aproximadamente 11.2 mil millones de dólares al año en pérdidas de producción industrial. Los gastos en salud por contaminación superan los 15 mil millones de dólares anuales. En la India se proyecta que en 2030 la demanda de agua podría ser el doble del suministro. Habrá casi un 50% de diferencia entre lo necesario y lo disponible, y aquí todo se vuelve peligroso. Pero antes de llegar a la política del agua, hay otra amenaza para el agua que casi nadie conoce. El Himalaya se le llama el tercer polo. Estas montañas tienen la mayor reserva de hielo fuera del Ártico y la Antártida, y ahora se están derritiendo. Los glaciares del Himalaya alimentan los principales ríos de Asia: Indo, Ganges, Brahmaputra, Mekong y Yangtze. Casi 2.000 millones de personas en 10 países dependen del agua de estos glaciares. Científicos advierten que para 2100 podría desaparecer entre 1/3 y 2/3 del hielo del Himalaya. El rápido deshielo causa inundaciones y deslizamientos. A largo plazo, la falta de agua es peor. Durante los meses críticos, cuando más se requiere agua, los ríos se van secando y las comunidades al pie de la montaña ya lo notan. La corriente aumenta en primavera por el deshielo rápido. Pero cuando llega la última parte del año, de repente hay escasez porque ya no está el hielo que antes mantenía el flujo de agua. Cuando se agoten las torres de agua de Asia, habrá menos riego, agua potable y energía hidroeléctrica. Y posiblemente guerras entre países. Y aquí es donde llegamos al barril de pólvora. Los ríos no siguen las fronteras de los países. El Indo va de la India a Pakistán. El Ganges va de la India hacia Bangladesh. El Brahmaputra comienza en China, pasa por la India y termina en Bangladesh. El Mekong nace en China y recorre 5 países del sudeste asiático. Cuando había agua abundante, los acuerdos funcionaban, pero ahora que escasea, se están resquebrajando. India y Pakistán, rivales históricos, comparten el Indo gracias a un tratado de varias décadas. Pero a medida que crece la demanda de agua en la India, ya hay conversaciones sobre una renegociación. Para Pakistán, que depende del Indo para sobrevivir, esto representa una amenaza para la propia existencia del país. En el Bajo Ganges, Bangladesh observa en silencio mientras India construye represas y desvía agua río arriba. En los años 90, esto casi causó una crisis diplomática por la disminución del flujo de agua. En el Mekong, las grandes represas de China en la parte alta del río coinciden con severas sequías en los países río abajo: Tailandia, Vietnam y Camboya. Todos tienen la misma pregunta: ¿está manipulando Beijing el río? China responde que no, pero los datos muestran que lo que dicen es lo contrario de la realidad. Todavía no hay guerras de agua abiertas que estallen, pero la presión ya se siente mucho.
Mientras los países ven cómo poco a poco desaparecen los recursos valiosos, la desesperación toma su lugar. Y cuando un país ya está desesperado, la diplomacia no siempre es la primera opción. Hay algo muy importante sobre el agua que todos deben tener claro. No se trata solo de beberla, se trata de la vida de toda la sociedad. Los hospitales necesitan agua, las fábricas necesitan agua, las plantas de energía necesitan agua, pero sobre todo las granjas necesitan agua. Y aquí es donde entra la siguiente ficha de dominó, porque cuando falta el agua, la cosecha fracasa. Si la cosecha falla, la sociedad colapsa. Por décadas, Asia vivió el milagro agrícola conocido como la Revolución Verde. Esta fue la época en que el continente se convirtió en el granero del mundo. Cultivos de alto rendimiento, sistemas de riego más extensos, fertilizantes químicos. Todo funcionó, la cosecha se triplicó. Se evitaron grandes hambrunas y millones salieron de la pobreza, pero tuvo un costo. La Revolución Verde se construyó sobre el agua, muchísima agua. Actualmente, aproximadamente el 35% de las tierras cultivadas en Asia tienen riego, pero esa tierra produce más del 60% de los alimentos del continente. La mayoría de las calorías en Asia dependen del riego artificial. Detener el riego provocaría el colapso de más de la mitad del suministro de alimentos, lo cual es aterrador. Casi la mitad del agua que se extrae para el riego en Asia ni siquiera llega a los cultivos. Se pierde en canales rotos por evaporación y escurrimiento. Se desperdician miles de millones de galones. En sistemas de riego antiguos el desperdicio es sorprendente, pero los agricultores no tienen alternativa. Siguen bombeando e irrigando porque sin agua nada crece. Ahora el riego se detiene. En Pakistán, más del 90% de la agricultura depende del Indo. Si hay sequía o baja el flujo, la cosecha cae de inmediato. En 2022, las inundaciones extremas destruyeron no menos de 4 millones de acres de tierras agrícolas. En poco tiempo pasó de exportador a estar en crisis. Así es el frágil equilibrio en la India. Tiene que alimentar a 1.400 millones de personas, aunque el agua es limitada. Para ayudar a los agricultores, el gobierno subsidia la electricidad. Por eso es barato bombear agua subterránea. Así que bombean, y siguen bombeando, y bombean otra vez. La India extrae cerca de una cuarta parte del agua subterránea usada mundialmente. Un país concentra una cuarta parte del total global. En ciertos sitios el nivel freático bajó 4 metros o más. Antes los pozos eran poco profundos. Ahora deben excavarse hasta 200 pies y hasta los más profundos empiezan a fallar. Hasta que se secan totalmente, ahí interviene el cambio climático. En 2022, una ola de calor récord en marzo destruyó la cosecha de trigo de la India poco antes de la cosecha. El gobierno prohibió exportar trigo para asegurar el suministro interno de alimentos. La India, uno de los mayores exportadores de granos del mundo, se vio obligada a cerrar las exportaciones para no quedarse sin alimentos. Solo un año después, el monzón se volvió impredecible y la producción de arroz se vio afectada. Una vez más, la India impuso restricciones a las exportaciones de arroz. Los mercados globales entraron en pánico. Ya no es una teoría, está pasando. China enfrenta su propia pesadilla. Teniendo el 20% de la población mundial, solo tiene 6% del agua dulce mundial. El norte de China carece de agua y el sur, aunque más lluvioso, tiene menos tierras agrícolas. En 2022, la sequía destruyó el Yangtze y afectó la agricultura central, mientras el sur se inundó. El clima extremo destruye lo que la agricultura necesita. La falta de previsibilidad provoca fallas en las cosechas. Los países pequeños tienen menos margen de error. Bangladesh depende del monzón y los ríos para el arroz. Si falta lluvia, hay sequía. Si sobra, inundaciones devastadoras. Millones de vidas están en juego. En el delta del Mekong en Vietnam, uno de los principales tazones de arroz de Asia, la tierra cede poco a poco. Las represas río arriba, junto con el aumento del nivel del mar, están permitiendo que el agua salada entre tierra adentro. Las tierras agrícolas fértiles que antes alimentaban a millones se están convirtiendo en marismas saladas. Y esta es la razón por la que los expertos agrícolas ya no pueden dormir tranquilos. En 2050, el mundo deberá producir 56% más calorías que en 2010 para alimentar a 10.000 millones de personas.
Gran parte de esa demanda extra vendrá de Asia, pero allí el agua se agota. Las cifras no cuadran. Actualmente, aproximadamente el 60% de la agricultura de riego en todo el mundo está bajo un estrés hídrico severo. La mayoría está en China, India y otras regiones productoras de alimentos en Asia. Hay más bocas que alimentar, menos agua y cada año la brecha se hace más grande. Algunos países ricos ya se han rendido. Arabia Saudita, por ejemplo, dejó de cultivar trigo en 2016 tras décadas agotando acuíferos fósiles. Ahora casi todos sus granos se importan. En resumen, movieron su consumo de agua a otros países, algo que India y Bangladesh no pueden hacer. Son muy pobres y hay mucha gente. Tienen que cultivar su propia comida, aunque el agua se está acabando poco a poco y esto va a empeorar. En muchas partes de Pakistán, India y Asia Central, la mala gestión del riego ha destruido la propia tierra. Por el mal drenaje, la sal en el suelo convierte los campos fértiles en tierras áridas con el tiempo. La tierra misma muere. No se puede arreglar simplemente añadiendo más agua. El daño es permanente. Los expertos advierten que para las décadas de 2030 y 2040, si no hay un cambio significativo en el uso del agua, la producción de alimentos dejará de crecer, justo en el momento en que la población y la demanda estarán en su punto máximo. En otras palabras, habrá hambre generalizada en las zonas más afectadas. Las Naciones Unidas informaron que en 2023, casi 470 millones de personas en Asia sufrieron inseguridad alimentaria aguda. Casi 500 millones de personas, hambre extrema. Eso pasó antes de los peores impactos climáticos. Esto sucederá después. Cuando las cosechas fallan una y otra vez, los agricultores ya no pueden sobrevivir. Los jóvenes abandonan los pueblos moribundos. Ellos llegan a ciudades ya saturadas, buscando trabajos que no existen. Las megaciudades crecen sin control. Los barrios bajos se expanden y la tensión aumenta. Esto es un hecho. La población urbana de Asia está explotando. Delhi, Karachi y Dhaka, con millones de habitantes, siguen recibiendo migrantes de las provincias. La infraestructura no puede mantenerse al día. Sistemas de agua están bajo presión. El saneamiento está colapsando. Las enfermedades se están propagando. Y recuerda, no son solo migrantes económicos, son refugiados climáticos. Huyen de tierras que ya no pueden sustentar la vida. Según las proyecciones, Bangladesh podría generar decenas de millones de refugiados climáticos, mientras el nivel del mar sube y el agua dulce desaparece en las zonas costeras. ¿Y a dónde irán? India no los quiere, tampoco los quieren otros países. En países del sudeste y sur de Asia hay un auge juvenil. Muchos jóvenes entran a un mercado laboral ya saturado. Si a eso le sumas la escasez de comida y agua, tienes la receta completa para una explosión de caos. Los jóvenes desempleados, hambrientos y sin esperanza han sido por mucho tiempo la chispa de revoluciones en la historia. Cuando la gente no puede comer, se mueve. Cuando no pueden moverse, luchan. La historia ya lo ha demostrado. Los altos precios de los alimentos y el fracaso de las cosechas ayudaron a encender la primavera árabe en Medio Oriente. Hubo disturbios, cayeron gobiernos. Estallaron guerras civiles. La guerra civil en Siria tiene muchas causas, pero un gran factor fue la intensa sequía de 2007 a 2010 que destruyó las granjas, desplazó a las familias hacia las ciudades y creó una presión social insoportable. Cuando estalló el conflicto, la escasez de agua y comida empeoró todo. Asia aún no ha visto una caída tan generalizada. Ya están presentes todos los ingredientes. Explosión demográfica en el sur de Asia y Medio Oriente. Millones de jóvenes sin empleo. Aumento de precios de alimentos. Escasez de agua. Gobiernos presionados y, peor aún, desigualdad. En cada país de Asia los ricos pueden protegerse a sí mismos de la escasez. Pozos más profundos, agua embotellada, comida importada, generadores diésel cuando falla la electricidad. Pero los pobres no. Los agricultores con pequeñas parcelas, quienes viven en barrios marginales y comunidades nómadas, serán los primeros en pasar hambre y sed. Cuando sobrevivir es privilegio de ricos, comienza la ira. Cuando un grupo étnico o religioso controla los recursos sobre los demás, no tienen nada.
La tensión explota en violencia con cualquier detonante, como una mala cosecha o sequía, y todo estallará. Pero esta crisis es aún más cruel. Aunque tengas agua y comida, otro pilar puede caer: la energía. Asia depende de la energía. Fábricas, ciudades, transporte. La vida moderna requiere electricidad continua y confiable. El consumo de energía en Asia ya se disparó. Para el 2025 se espera que Asia consuma la mitad de toda la electricidad producida en el mundo. La mitad. Solo China e India ya están impulsando gran parte del aumento de la demanda global de energía. Auge industrial. Clase media en expansión. Megaciudades enormes. Todo eso depende de la electricidad. Cuando se va la luz, todo se detiene. Pero la red eléctrica es más frágil de lo que la mayoría piensa. En enero de 2023, Pakistán experimentó un apagón nacional. Más de 220 millones estuvieron sin electricidad un día. El país quedó a oscuras. En Asia Central ocurrió algo similar a principios de 2022. Una falla eléctrica dejó a Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán sin luz por horas, afectando a millones. Los hospitales estaban en crisis y las industrias se detuvieron. No fue accidente, sino advertencias. Muchos pasan por alto la conexión entre energía y agua. Las plantas termoeléctricas de carbón, gas y nucleares necesitan mucha agua para enfriarse. Si falta agua, la planta se detiene. De 2017 a 2021, varias plantas de energía en India cerraron por falta de agua dulce para enfriamiento. Se perdieron 8.2 teravatios hora de electricidad, suficiente para 1.5 millones de hogares por 5 años. La hidroeléctrica es aún más riesgosa. Cuando hay sequía, el caudal del río disminuye. Cuando el caudal baja, la generación de electricidad cae. Así de simple. En 2022, la provincia de Sichuan en China, que obtiene el 80% de su electricidad de la energía hidroeléctrica, fue golpeada por la ola de calor más intensa en 60 años. La energía hidroeléctrica cayó a la mitad. Cerraron fábricas, se racionó electricidad y la gente sufrió el calor a oscuras. Esto pasa cada vez más. El calor también afecta a la red eléctrica, pues las altas temperaturas bajan la eficiencia de la energía hidroeléctrica, las plantas de energía y las líneas de transmisión. Cuando más se usa el aire acondicionado, aumenta la demanda. Es un círculo vicioso. Mientras más calor hace, más electricidad se necesita. Mientras más sube la temperatura, la red eléctrica funciona menos y con el aumento global esto empeorará. Algunas plantas de energía deben cerrar si la temperatura ambiente supera su límite. Según estudios, para 2050 solo las olas de calor podrían causar más de $8,000 millones en pérdidas anuales al sector energético de Asia. Más de la mitad de las pérdidas de energía por clima serán causadas por calor extremo. Eso es solo por el calor, sin contar sequía, inundaciones y tifones que dañan líneas de transmisión y subestaciones. Ahora imagina este escenario de pesadilla. Golpeó el sur de Asia. Los ríos bajan y el agua subterránea se agota. Los cultivos se están marchitando. Como no hay agua para enfriar, se detienen las plantas termoeléctricas. Las represas hidroeléctricas están inactivas detrás de los embalses que están casi vacíos. La red eléctrica colapsa y deja de bombear agua a las ciudades. Personas esperan horas en los pocos grifos públicos activos bajo el calor de la sequía, sin aire acondicionado. Los ancianos empiezan a morir. Los hospitales mantienen vivos a pacientes críticos con generadores de respaldo que solo tendrán combustible por pocos días. Cuando eso termine, empezará la verdadera crisis y ya no podrás usar los sistemas de irrigación. Algunos cultivos que sobrevivieron a la sequía ahora se están marchitando por completo porque los agricultores ya no pueden bombear agua de los pozos. Ya no puedes procesar los alimentos. El almacenamiento en frío no funciona. La comida fresca se echa a perder. La carne se descompone y las cadenas de suministro colapsan. Las ciudades caen en el caos poco a poco. La comunicación se interrumpe si las torres celulares pierden electricidad. Los semáforos fallan. Empieza el saqueo. No es ciencia ficción. Ya pasó antes, pero en menor escala en Pakistán y Bangladesh. Los apagones son frecuentes durante el pico del verano.
En Líbano, el país ha estado atrapado durante mucho tiempo en una crisis energética donde solo hay electricidad unas pocas horas al día. La infraestructura apenas se mantiene con vida. Solo falta un gran impacto, una sequía severa o una falla en la red eléctrica en el momento equivocado. Y todo el sistema podría colapsar. Y cuando la energía falla, todo lo demás cae con ella. Así que retrocedamos un poco y veamos el panorama completo. 3 pilares, agua, comida y energía, están conectados y bajo extrema presión. Todos fallan al mismo tiempo. Así luce un colapso sistémico. No es repentino ni dramático, es lento. Colapso repetitivo, cada falla acelera la siguiente. Sequía, el agua desaparece. Sin agua, cosecha ni electricidad. Sin agua, alimentos ni procesamiento. Hay disturbios y migración. Migración, ciudades saturadas, más demanda, menos recursos. El ciclo se acelera y ya hay bucles de retroalimentación. Esta es la realidad geopolítica. Con menos recursos, cooperar es más difícil. Los países se aíslan, las fronteras se endurecen y aumentan las tensiones. La India y Pakistán tienen armas nucleares y una larga historia de conflictos. Ya han pasado por varias guerras. A principios de los 2000 casi tuvieron una guerra nuclear. Ahora súmale la escasez de agua. Ambos sospechan que el otro está bloqueando el flujo del río. India insinuó que podría reconsiderar el Tratado de Aguas del Indo, un acuerdo que ha sobrevivido incluso a las guerras. Para Pakistán, que depende del Indo para sobrevivir, cualquier reducción de agua desde arriba se considera un acto de guerra, una sequía severa, una presa provocativa, un error de cálculo. Eso es todo lo que se necesita. En el Mekong, los países río abajo acusan a China de controlar el flujo de agua usando represas río arriba. En sequías siempre culpan a Pekín. China lo niega, pero la confianza se pierde. Vietnam, Tailandia y Camboya observan preocupados la construcción de más represas. Estas las está construyendo China y por eso el flujo de sus ríos se está debilitando aún más. Incluso entre India y Bangladesh, que normalmente se llevan bien, hay una tensión creciente en el Ganges. En los 90, el flujo de agua bajó mucho por la represa en la India y Bangladesh casi rompió relaciones diplomáticas. Se firmó un tratado, pero persiste el temor por futuras extracciones de agua, poblaciones con recursos limitados, heridas históricas y el suministro de agua que sigue disminuyendo entre los países. En los países las grietas crecen. Las regiones ricas acumulan y los pobres sufren. Las tensiones étnicas y religiosas se intensifican aún más cuando un grupo tiene el control del agua o de los alimentos. En la India, los conflictos estatales por el reparto de ríos ya causaron protestas y disturbios. En Irán, los agricultores protestaron en las calles por la mala gestión del agua cuando la gente está desesperada, con sed, hambre y sin poder. Se vuelven impredecibles. Las poblaciones impredecibles inquietan a los gobiernos, como ya advirtieron algunos analistas. Las próximas grandes guerras ya no serán por el petróleo, sino por el agua. Las guerras por el agua han sido raras en la historia. Antes había agua suficiente para compartir. Cuando la escasez sea grave y la vida peligre, nada es seguro. Asia está condenada, aún no se sabe. La situación es preocupante, pero no definitiva. La presión, la física del cambio climático y las matemáticas de población y recursos son reales. Si la situación actual continúa, parece casi inevitable el colapso en algunas partes de Asia, pero la dirección puede cambiar. Las políticas pueden ajustarse, la tecnología puede ayudar. La pregunta es, ¿será suficiente la velocidad del cambio? ¿Elegirán los países cooperar en vez de pelear? Hay una solución. La escasez de agua se puede abordar mediante una mejor gestión. Irrigación moderna, reciclaje y desalinización. La seguridad alimentaria mejora con cultivos resistentes, agricultura inteligente y menos desperdicio. Las redes de energía mejoran con renovables, mejor almacenamiento e infraestructura resistente. Esas son las soluciones. Pero implementar esto en tantos países con miles de millones de personas afectadas requiere voluntad política, una inversión enorme y verdadera cooperación internacional. Y hasta ahora el mundo se está moviendo demasiado lento, estamos en la encrucijada de Asia, un camino hacia la adaptación, innovación,
supervivencia, uno a uno hacia el colapso de los sistemas que sostienen a casi la mitad de la humanidad. Ya hay grietas, ríos muriendo, cosechas fallando, redes eléctricas colapsando y sociedades fragmentándose. El continente no está destruido, pero ya se dobla por la presión y cuando ceda, el efecto continuará. Subirán los precios de alimentos, la crisis de refugiados cruzará fronteras y la inestabilidad geopolítica se expandirá. Historia de nuestro tiempo. La historia de lo que sucede cuando las necesidades más básicas de la vida, agua, comida, energía, se vuelven escasas. Cuando la demanda supera lo que la naturaleza ofrece, Asia construyó imperios sobre ríos y llanuras fértiles. Ahora esos ríos se están secando. Las llanuras se están convirtiendo en polvo. Los cimientos ya se han derrumbado. La pregunta no es si la crisis es real. La pregunta es ¿qué pasará después?